Saludos a todos, mi nombre es Ronnie Rodríguez, soy licenciado en Educación Mención Filosofía y en esta oportunidad voy a estarles acompañando como facilitador de este diplomado que se llama Liderazgo y Gestión de la Cultura de Paz y No Violencia a través del módulo de Competencias para el Liderazgo. Es un gusto para mí poderles acompañar este día. Igual vamos a tener una segunda oportunidad para vernos el día sábado 26, pero bueno, este primer acercamiento lo vamos a tener a través de este tema, competencias para el liderazgo, viendo un poquito un esbozo de lo que es ser un líder, de lo que es el liderazgo, viendo un poquito, digamos, algunas cuestiones introductorias sobre este tema. Así que bueno, sin perder mucho tiempo, vamos a comenzar de inmediato con lo que nos compete. Comparto con ustedes la presentación. Perfecto. Como les decía entonces, vamos a ver lo que son las competencias para el liderazgo. Es muy fácil o es un tema muy tratado hoy en día, el tema del liderazgo. Lo escuchamos a diario y se habla muchísimo o se forma muchísimo sobre este tema. Y creo que es importante entender cuáles son realmente las características, cuáles son las cosas esenciales que realmente tiene el liderazgo y por tanto tiene ser un líder en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día. Entonces, bueno, mi intención es que veamos un poquito, como les decía, a nivel introductorio, lo que es el liderazgo y lo que es ser un líder hoy en día. Comienzo con esta frase de William Shakespeare que dice, sabemos lo que somos, pero todavía no sabemos lo que podemos llegar a ser. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque creo que una de las cosas que tenemos que plantearnos nosotros, y yo voy a comenzar haciendo, digamos, una pequeña afirmación, es que todos nosotros podemos llegar al liderazgo. Lo veremos hoy. Lo que pasa es que se le han dado al liderazgo como algunas características muy particulares que lamentablemente a veces la vemos lejos de donde nosotros estamos. Y por eso vemos el liderazgo como algo particular para ciertas personas o algunas características con las cuales las personas nacen. Y yo creo, según lo que vamos a ver hoy, que eso está un poquito alejado de esas teorías que se han estado presentando. Yo sí creo que el ser humano tiene la capacidad de crecer, de formarse y de alcanzar ciertas características, competencias, habilidades que nos ayuden a desempeñar ciertos rasgos o ciertos roles dentro de la sociedad. Y creo que el liderazgo es una de ellas. Para mí es algo que todos nosotros podemos alcanzar si realmente nos los proponemos. Si nos los proponemos realmente con conciencia y con compromiso y con responsabilidad, porque tampoco es algo que digo, bueno, sí, vamos a hacerlo porque todos podemos. No es algo que realmente requiere de muchísimo esfuerzo y de muchísima dedicación también. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a ver unas ideas sobre el liderazgo, prácticamente de lo que la mayoría de las personas habla o de lo que la mayoría de nosotros vemos a diario o de lo que nos dice la mayoría que es el liderazgo. Luego me gustaría detenernos un momento en lo que es la etimología del ser líder, de la palabra líder como tal. Si realmente queremos saber, si realmente queremos entender qué es ser un líder, cómo ser un líder, yo creo que es importante comenzar entendiendo qué significa ser líder. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cuál es su significado real, profundo, verdadero, original? Al entender eso, creo que vamos a poder entender ciertas características que tiene el liderazgo o ciertas características que tiene el líder que a veces están lejos de lo que normalmente escuchamos. Entonces, bueno, ese es el segundo punto que vamos a tratar hoy. Luego veremos entonces lo que es la noción de líder, un concepto de líder. Podemos hablar de muchos y hay muchísimos conceptos de liderazgo y hay muchísimos conceptos de líder, pero bueno, de lo que podemos extraer de la etimología, vamos a tratar de sacar un concepto de lo que es liderazgo. Y hacemos una pequeña diferencia sobre lo que es el líder y lo que es ser jefe. Luego veremos entonces la noción de liderazgo como tal, de qué se trata y un pequeño concepto también sobre ello. Luego veremos los tipos de liderazgo, cuántos hay, de qué se tratan, algo muy, muy, muy breve. Y luego haremos una pequeña propuesta sobre liderazgo. Entonces, una propuesta que es personal, que yo les hago a ustedes desde el mismo contenido que vamos a presentar hoy. Y finalmente voy a utilizar dos características que yo considero que deben estar presentes dentro de un buen líder, que es la ética y la resiliencia,
dentro del liderazgo. Entonces, bueno, a nivel general, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego muchas de estas cosas las vamos a complementar el día sábado cuando tengamos la oportunidad de vernos nuevamente por Zoom. Comenzamos entonces. Fíjense, muchos de los conceptos que nosotros manejamos sobre el liderazgo están muy relacionados con las imágenes que voy a mostrar. Yo estoy seguro que son imágenes que la mayoría de ustedes conocen, quizás con otras características, otros muñequitos, otros diseños, pero entendemos la idea de lo que yo quiero mostrar cuando ven esta imagen. Fíjense, fácilmente, esto es una imagen para identificar dos tipos de personas o dos supuestos tipos de liderazgo, que casi siempre se dice, bueno, uno es un líder y el otro es un jefe. El jefe es el que manda, el que vemos ahí al lado izquierdo, el que no hace nada, el que simplemente dice lo que hay que hacer y listo. El líder, por el contrario, en las teorías o en la mayoría de las enseñanzas comunes que hay sobre el tema del liderazgo, es el que ayuda, es el que acompaña, el que motiva, el que dice vamos, si podemos, vamos a lograrlo, etc. Entonces, fíjense, quiero que entendamos y partamos de estas ideas, porque yo creo que muchas de estas ideas son erradas. No porque sean erradas totalmente, sino porque en parte tienen algunas cosas que no son correctas, que no son del todo reales. Sobre todo porque menospreciamos por completo y totalmente la figura del jefe, como si fuese algo malo, algo totalmente negativo en medio de la sociedad. Entonces, eso es importante creo que entenderlo y por eso vamos a ver varias imágenes como esta. Fíjense, ahí está. Igual, el líder es entonces el que ayuda, el que hace lo mismo que hacen las demás personas, no tiene otro rol diferente, hace lo mismo, ayuda de manera que se pueda lograr la meta. Eso no está mal, no estoy diciendo que está mal, simplemente que a veces puede quitar características positivas que tienen también otras personas. Por este lado entonces ven el jefe, que simplemente es el que lleva encargado, y no necesariamente es así. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender perfectamente. Vemos otra imagen. Entonces, fíjense, lo que les decía. Y este tipo de imagen, que las vemos muchísimo en muchos talleres, en muchas conferencias sobre el liderazgo, creo que han dañado de alguna forma la verdadera imagen del líder, poniéndolo como alguien sumamente bueno, casi que una divinidad, un ser tan espectacular que nunca se equivoca. Y no es así, porque el líder también se equivoca, porque es un ser humano, igual que todos nosotros. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, esta diferencia, esta dualidad que hacen sobre el jefe y el líder, creo que es importante que nosotros la veamos con una conciencia muy crítica, no creerla de inmediato, no decir, sí, es así, es cierto, el líder tiene que ser perfecto, tiene que apuntar allá, pero eso tenemos que apuntarlo todos. El jefe también debe apuntar a la perfección, el trabajador también tiene que apuntar a la perfección todos, pero todos por ser humano también nos equivocamos. Entonces, creo que esto es importante entenderlo de este concepto de liderazgo. Lo que les decía, entonces, el jefe da miedo, hace daño, está mal. El líder entusiasma, es alegre, ayuda, motiva, etc. Entonces, creo que con esta imagen quisiera dejar estas primeras ideas claras, porque son las ideas que más se venden hoy en día. Cada vez que nosotros vemos un taller, un curso de liderazgo, casi siempre va a apuntar hacia esto. Y se darán cuenta, o si ya han tenido la oportunidad de estar en algún taller sobre liderazgo, casi siempre vamos a ver esto. Muy pocas veces vamos a ver a fondo, a realidad, lo que implica ser un líder, que implica esfuerzo, trabajo, sacrificio, etc. Simplemente lo vamos a poner como alguien muy motivador, alguien muy alegre, alguien muy carismático, importante esa palabra, pero hasta ahí. Y por eso hemos vanagloriado un poquito la imagen del líder sin entender realmente cuáles son sus características o sus responsabilidades o sus oficios. Y al no entender eso, simplemente entonces nosotros nos vemos lejos de ese liderazgo. Porque quizás yo no soy una persona muy alegre, o porque quizás yo no soy una persona que tiene mucho carisma, o quizás no soy una persona que atrae mucho a las demás personas hacia sí. Entonces, como no tengo esas características, simplemente entonces estoy lejos del liderazgo. Error.
Error, por lo que decía al inicio. Yo sí creo que nosotros podemos fomentar esa capacidad para ser líder en medio de la sociedad, en medio de los grupos en los cuales nosotros estamos. Pero lo primero que tenemos es que quitar todos estos mitos que se han dicho sobre el liderazgo y entender entonces qué es el liderazgo. Creo que eso es lo que vamos a comenzar a ver entonces. Antes de entonces ver el tema de la etimología, me detengo un momento sobre el concepto de carisma. Creo que es importantísimo. Fíjense, la Real Academia Española dice que el carisma es la cualidad o el don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad. Nosotros conocemos un montón de personas que tienen carisma, que echan cuentos, que dicen anécdotas que son graciosas, que tienen la capacidad para atraer a los demás hacia sí por muchas cosas, porque habla bonito, porque es inteligente, porque se viste bien, porque hay muchísimas características que pueden darnos carisma. Y hay personas que nacen, hay personas que naturalmente tienen cualidades, tienen carisma y hacen que las demás personas se acerquen hacia él. Hay otras personas que van desarrollando ese carisma a lo largo de su vida, pues se van dando cuenta que les gusta algún tema y se esfuerzan por formarse sobre ese tema, y eso es un carisma. Porque si yo, por ejemplo, sé mucho sobre astronautas, las personas que se sienten atraídas por ese tema, obviamente se van a acercar a mí. Entonces voy a tener la capacidad de atraer a cierto grupo de personas hacia mí, porque tengo ese carisma, porque tengo la facilidad de hablar sobre los astronautas, porque conozco mucho sobre el tema, etc. Entonces, fíjense, el carisma es ese don, esa cualidad que tiene una persona para que los demás se acerquen. Muchas veces nosotros hemos entendido que el carisma es sinónimo de liderazgo. ¿Por qué? Porque tienen personas alrededor. Entonces yo soy el líder porque tengo un grupo de personas que están siempre detrás de mí o conmigo. Y eso no necesariamente significa ser líder. Tenemos que sacarnos esa idea totalmente de la mente. Incluso la Asociación Americana de Psicología, como lo ven ahí en la presentación, dice que un nivel moderado de carisma es importante para un líder. Es muy bueno. Ciertas características o ciertos dones, ciertos carismas, en una medida limitada, son muy buenos para que el líder pueda realizar su acción, para que el líder pueda ser un líder. Pero dice que demasiado carisma puede obstaculizar la eficacia de la acción de ser líder. Mucho carisma me daña ser líder. Poco carisma me ayuda a ser un buen líder. ¿Por qué? Ahorita cuando empecemos a ver las características que tiene un liderazgo, veremos por qué mucho carisma puede hacer que yo me aleje entonces realmente del camino de ser líder, de la característica de ser líder. Entonces, bueno, me interesaba muchísimo hacer esta pequeña acotación sobre el carisma, porque más adelante, y sobre todo el sábado, cuando tengamos la oportunidad de interactuar, veremos entonces por qué de manera concreta esto puede dañar entonces al liderazgo, si es mucha cantidad. Vamos entonces a la etimología. Esto es importantísimo. Creo que muy pocas veces se habla sobre la etimología de la palabra líder, y creo que eso nos aleja un poquito del significado original que tiene como tal esta palabra. Como ven aquí en la presentación, fíjense, la etimología de la palabra líder tiene dos acepciones. Una latina, de la lengua latina, es decir, del latín, y otra inglesa. La Real Academia Española utiliza la sección que viene del idioma inglés. Y esa es la que utilizamos prácticamente nosotros en español. Ahora, no hay que negar esta otra sección que también tiene la palabra líder. Y como les decía, viene del latín. Entonces vamos a ver hoy las dos, esa palabra que viene del latín y esa palabra que viene del inglés, y vamos a tratar de conjugarla para sacar de ahí entonces un concepto que venga realmente de su esencia, de lo que realmente significaba la palabra en sus inicios cuando nació. Entonces, fíjense, la palabra latina o de la denominación latina viene de la partícula lit, que significa quien está o inicia una disputa. Que, fíjense lo interesante de esto. Entonces, un lead, por decirlo así, un líder
en el latín, era quien está en una disputa o quien inicia una disputa. Nosotros entendemos casi siempre, o muy comúnmente, que disputa es como un problema, una discusión, una pelea, pero no necesariamente así. La disputa también tiene muchas acepciones, pero no nos vamos a detener en esto porque sería entonces cambiar de palabra y no es necesario. Me interesa entonces que veamos a nivel general qué significa disputa para que entendamos entonces qué significa que un líder es la persona que inicia una disputa. Fíjense, dis, vamos a dividir la palabra porque en latín tenemos esa facilidad para entender qué significa. Dis significa separar. Y putare es la segunda parte de la palabra, significa para limpiar. Fíjense, separar para limpiar. Eso es lo que significa disputa. Entonces, un líder en esta sección del latín es la persona que inicia una separación para poder limpiar. Fíjense lo interesante que tiene este concepto que muy pocas veces nosotros hemos escuchado. Entonces, fíjense, esto implica muchísimas cosas. Si realmente vemos el concepto a profundidad de lo que es disputar, de lo que significa entonces que una persona puede iniciar o estar presente en una disputa, implica un montón de características que yo voy a reducir a algunas que yo creo que son las más importantes. Primero, implica que es una persona activa, no es pasiva, no se queda quieto, no se queda tranquilo mientras sucede la situación. Es una persona que actúa, es quien inicia quien está ahí y hace algo para que suceda. Entonces, eso significa lo primero. Es una persona que siempre está activa. Eso es una característica que nosotros tenemos que sacar hoy para el líder. Segundo, tiene la lucidez o la capacidad. A mí esto me parece sumamente importante. Creo que es una de las cosas que tenemos que tener muy presentes. Como les decía, el líder en esta sección latina es quien tiene la capacidad para separar algo y poder limpiarlo. Para poder hacer eso, yo tengo que tener la capacidad. Si no tengo la capacidad, muy difícilmente yo podré hacerlo. Fíjense, es como que yo sea un electricista y agarro un equipo electrónico, un televisor, y lo abro, lo destapo, lo separo para ver dónde está el problema y quitar ese problema. Para yo poder hacer eso, tengo que tener la lucidez o la capacidad para hacerlo. Esto es interesantísimo y es muy importante dentro del concepto de líder. Tercero, separa y distingue las partes. Sabe, conoce cuáles son las partes. Sabe cuáles son. Sabe qué es esto, sabe qué es lo otro. Un médico entra, abre el cuerpo, es activo porque hace. Conoce, sabe qué va a hacer. Tiene la capacidad para hacerlo. Y luego conoce, sabe cuál es el hígado, sabe cuál es el estómago, sabe cuáles son los intestinos, etc. Para poder actuar, si no imposible. Cuarto, puede remover lo que no es conveniente. Sabe qué es lo que está haciendo daño, sabe qué es lo que está mal, sabe qué es lo que hay que quitar y lo quita. Remueve lo que no es conveniente. Esto es bien interesante también porque esto está prácticamente en contra de todos estos conceptos o de todas estas ideas del liderazgo donde se dice que el líder siempre es bueno. Aquí esto totalmente quita ese mito porque dice tiene la capacidad de no solo de separar las cosas para conocerlas bien, sino de quitar, de remover lo que no es conveniente para ese proyecto, para esa persona, para esa situación, para ese objetivo, para lo que sea. ¿Por qué lo hace? Lo hace para su crecimiento, su desarrollo o su solución. Interesantísimo esto también. Fíjense entonces, el médico que va y quita un tumor. ¿Para qué lo hace? Para que la persona, para que el organismo que esté ahí pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda curarse, pueda solucionar su problema, etc. Igual pasa y esto aplica para todo. Para que el proyecto avance, para que la persona pueda lograr sus metas, para un montón de situaciones que puedan ocurrir. Entonces, el líder es aquella persona que trabaja, que hace algo activamente para que la persona o ese proyecto pueda desarrollarse y pueda alcanzar su meta. Y por último, ese proceso de remover lo que no es conveniente puede producir un dolor.
en la mayoría de los casos produce un dolor. Y esto es bien interesante, muy, muy interesante, porque lo que les decía, a veces vemos que la imagen del líder es aquella persona que solamente hace cosas bonitas para los demás y que por ningún motivo puede causarle un dolor a otra persona, un mal sentimiento, una mala sensación. No, al contrario, está un poquito alejado de eso. Está alejado de eso, según lo que vemos en esta sección latina. Entonces, fíjense, escribo abajo, un poquito como para concluir esta parte. El líder entonces ha de poseer una cierta capacidad intelectual, especialmente desarrollada, pues para poder vislumbrar lo que ha de ser quitado o removido o podado de algo o de alguien, debe ser un experto conocedor de la naturaleza de ese algo o de ese alguien. No sé si lo tendrán claro, igual el sábado lo podemos discutir, pero a mí me parece que esto es sumamente importante y por eso lo he recalcado un montón de veces y he dicho como 10 veces que es importante, porque es necesario que nosotros nos quitemos, vuelvo a repetir, algunas ideas que tenemos sobre el líder y veamos que el líder va muchísimo más allá. Y por eso resalto aquí sobre todo que el líder tiene que tener la capacidad de conocer muy bien eso en lo que va a actuar. No es simplemente entonces la persona que grita, no es simplemente la persona que es muy motivadora, que es muy alegre, que dice, vamos, si podemos, ánimo, vamos a levantarnos, es hora de levantarse. ¿No? Es la persona que conoce realmente muy bien lo que se va a hacer, lo que se está haciendo, lo que se quiere lograr, el objetivo a lograr, y por tanto tiene la capacidad de tomar decisiones importantes, incluso quitando cosas que a veces parecen importantes para todos. Incluso quitando cosas que pueden ser perjudiciales, en el sentido de que pueden hacer sentir mal a las demás personas. Pero si hay que quitarlas, el líder que conoce, que tiene la capacidad, que tiene la lucidez para hacerlo, lo tiene que hacer. Porque de lo contrario no se puede alcanzar el desarrollo, no se puede alcanzar la meta o no se puede alcanzar el objetivo que se tenía planteado. Entonces, esto es interesantísimo. Seguimos. Les decía que hay otra sección. Esta otra sección, que es la inglesa, es líder, leader, si lo queremos leer como se escribe en español, como se escribe la palabra en inglés y en español. Esta es la sección que utiliza la Real Academia Española, es decir, la Real Academia Española utiliza el concepto que nos da la sección inglesa. Y por eso esta es la que se ha hecho como más popular. Fíjense, un líder en inglés significa que es la persona que guía por un camino. Significa guiar, servir como indicador de la ruta y ser un canal o conductor para algo. Esta es más o menos la concepción de líder en inglés y es la que más utilizamos, como les digo. El guía, el que nos marca el camino, el que marca la ruta, que no está mal, que es un concepto muy aceptado y como les decía, es el que nosotros utilizamos en español. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa misma palabra? Porque en el inglés también tiene algunas acepciones indoeuropeas que son importantes de entender, fíjense. Leaden, lo voy a pronunciar como se escribe para que lo entiendan, significa el acto de ir con alguien. Esa es la primera sección. Y la segunda, hay muchas más, pero yo quise quedarme con estas dos. Late, termina en T, es avanzar o ir hacia adelante. Quiero que nos centremos en estas dos cosas, porque entonces fíjense, ir con alguien, avanzar o ir hacia adelante. Estas dos acepciones de líder son bien interesantes. ¿Qué podemos sacar de aquí entonces? Que es el acto de guiar para avanzar e ir hacia adelante. Si unimos esas dos, entonces es el acto de guiar a otras personas para poder avanzar, para poder caminar, para poder llegar hacia más adelante. Ahora, cuando hablamos de guiar, aquí también tendríamos que detenernos un poquito y pensar qué significa guiar. Guiar significa o se traduce como ver. Ahora, no es un ver simplemente como que observo y ya, y vi y aprendí lo que estoy viendo y listo, no. Significa el que contempla, el que conoce a profundidad el camino, lo muestra y ayuda a recorrerlo. Ese es el concepto de guiar realmente. Por tanto, como dice al final, el guía no es solamente el que conoce el camino,
sino también él conoce las actitudes y capacidades de quienes recorren el camino. Porque, fíjense, cuando vemos este término de contempla, que el guía es quien contempla, nos da un poquito de profundidad en el sentido de ver. Porque no es solamente el que mira y ya vio todo, sino el que se sienta a pensar, analizar qué hay en el camino y quiénes son los que van conmigo en el camino. Por eso dice ahí, no solamente mira el camino, sino que mira las actitudes y las capacidades de quienes recorren el camino conmigo. Y esto es un elemento sumamente importante porque tiene muchísimo que ver con lo que veíamos en la sección latina. Y es que tiene que tener la capacidad, tiene que formarse, tiene que conocer ciertas cosas para poder avanzar. No solamente, bueno, aquí está el camino, vamos por ahí, no. ¿Qué va a haber en el camino? ¿Qué hay en el camino? ¿Qué nos podemos encontrar por el camino? ¿Quiénes son las personas que van a caminar conmigo en el camino? ¿Qué características tienen? ¿Qué capacidades tienen? ¿Pueden subir? ¿Pueden bajar? ¿Pueden caminar tantos kilómetros? Y fíjense que lo estoy viendo solamente como si fuese una caminata en el campo, pero eso lo podemos aplicar a muchos otros elementos. Vamos a suponer la elaboración de una tesis. Hay una persona que puede liderar el trabajo de una tesis. Ahora, yo tengo que saber cuál es el camino que queremos recorrer, qué es lo que queremos hacer, cuántos capítulos vamos a hacer, qué vamos a alcanzar, cuál es el objetivo final, quiénes son las personas que están conmigo, qué capacidades tienen, cómo podemos utilizar esas capacidades para lograr la meta, etc. Entonces, como les decía, esta característica de guiar, que significa ver, es sumamente importante y está relacionada con la sección latina. Entonces, a manera de resumen de la etimología del líder, yo veo que hay como dos características fundamentales con las cuales nosotros podemos quedarnos y que nos pueden ayudar muchísimo a entender el concepto como tal. El líder es como un jardinero podador y un guía de personas. Creo que estas dos cosas nos pueden dar un concepto muy real de lo que es ser un líder. Y fíjense, el jardinero conoce, sabe cuál es la planta, cuándo se tiene que podar, qué día, si de día o de noche, si está seca en alguna parte, en qué parte se tiene que cortar para que pueda florecer de nuevo, etc. Conoce, tiene la capacidad, activamente lo hace, quita, poda, quita lo que sabe que está mal y lo que va a dañar para que la planta pueda crecer, pueda desarrollarse, etc. Y por otra parte tenemos entonces el guía de personas, la persona que orienta el camino, que dice para dónde tenemos que ir, etc. Lo vemos en los dos recuadros, una especie de resumen. Dice la primera parte, que sería entonces el jardinero podador, que el líder debe tener cierta lucidez para separar, y distinguir las partes constitutivas de algo o de alguien, de tal manera de remover de ellas lo que no son convenientes para su crecimiento y desarrollo, produciendo por este procedimiento cierta queja o dolor. Es muy común que pase eso. Y por otra parte, del guía de personas, es a quien le corresponde el acto de guiar para avanzar e ir hacia adelante. Entonces, bueno, creo que estos dos conceptos son fundamentales para entender el concepto de líder, que es el que vamos a tratar de desarrollar a continuación. Antes, les leo esta pequeña cita de Blanchard, que dice, facultar a las personas no es solo darles poder y autoridad, sino liberar y desarrollar conocimientos, experiencias, habilidades y motivación para que alcancen grandes metas. ¿Por qué traigo a colación esta frase? Porque creo que muchas veces entendemos que el líder y el líder bueno que nos han vendido por muchísimo tiempo es aquella persona que no se impone, y eso lo tenemos todos claro, que no se impone entre los demás, sino que le da poder a las demás personas, empodera a las demás personas. Ahora, fíjense, no se trata solamente de darles poder de actuar en ciertos momentos. El empoderamiento, el darle poder a la persona significa lo que dice este autor, liberar y desarrollar en esa persona conocimientos y experiencias que luego le puedan ayudar a alcanzar grandes metas. Creo que eso tiene muchísima importancia. Entonces, bueno, creo que era interesante leerles esta frase. ¿Qué es un líder entonces? Yo quisiera que este concepto lo pudiésemos
redactar, por decirlo así, entre todos en la próxima clase que vamos a tener el día sábado 26. Sin embargo, bueno, a nivel general quisiera traer algo aquí relacionado con lo que ya hemos visto de la etimología. Un líder es toda aquella persona que por medio de, creo que esto es importante y esta es como, va a ser como la primera tarea que vamos a hacer, no tienen que investigar, no tienen nada, tienen que pensar un poquito. Y ese día comentarlo un poquito en la clase que vamos a tener. Por medio de que, y gracias a, es capaz de lograr las metas y objetivos que comparte con sus seguidores. Entonces, si algo está claro, y lo vamos a ver ahorita cuando veamos liderazgo, es que el liderazgo se da entre varias personas. Un líder y otras personas que le siguen o que están con él. Y que tienen una meta en común. Ahora, gracias a que, y por medio de que entonces yo puedo lograr esas metas que yo tengo con las demás personas. Entonces, inspirado un poquito en lo que ya vimos del jardinero y del guía, me interesa entonces que el sábado podamos compartir cuáles son esas características particulares, concretas. Digo algunas, una buena comunicación, por ejemplo. Sería interesante que el líder tenga una muy buena comunicación. Yo estoy seguro que eso sería fundamental para poder lograr los objetivos. O no, no sé. Eso es lo que yo quiero que veamos el día sábado. Así que bueno, los invito a pensar un poquito. Vamos a quedarnos con este concepto. Entonces, el líder es toda aquella persona, una persona, que por medio de y gracias a es capaz de lograr los objetivos que tiene con otras personas. Vamos a quedarnos con ese concepto y vamos a pensar un poquito entonces cuáles serían esas características que debe tener ese líder para poder lograr los objetivos que se ha propuesto o que se han propuesto. Una pequeña diferencia entre lo que es jefe y líder. El jefe es la persona de rango superior que asigna funciones y espera que éstas sean cumplidas a cabalidad para garantizar el funcionamiento de una organización. ¿Eso está mal? No, eso está muy bien. Es su rol, es su responsabilidad. El líder es un comunicador efectivo, sin importar su jerarquía, que motiva y participa en el cumplimiento de los objetivos. Fíjense que estos son dos conceptos de Internet, dos conceptos que es lo primerito que uno consigue en Google cuando pone líder y jefe. Y se los traigo por eso, para que se fijen la manera en la cual nosotros prácticamente conceptualizamos a. ¿Por qué? Porque un líder puede ser una persona muy preparada, puede ser una persona que tiene muchísimo conocimiento, puede ser una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones para lograr las metas y para hacer que las personas puedan desarrollarse y puedan crecer. Eso puede ser un jefe. Los hay, como hay quizás otros que solamente no les preocupan las demás personas y simplemente está ocupado de lograr ciertas características, pueden ser monetarias, etc. El líder, por el contrario, fíjense, el concepto que vemos es un comunicador efectivo, como si esa fuese la primera característica. Entonces, si no tiene buena comunicación, por lo tanto, no debe ser un líder o no puede ser un líder. Sin importar su jerarquía, eso está muy bien, porque un líder puede ser cualquier persona. Motiva y participa en el cumplimiento de los objetivos. Claramente, la idea que se ha vendido por muchísimo tiempo sobre lo que es un líder. Entonces, motiva, grita, se emociona, es alegre, vamos que si podemos, todo lo podemos lograr, etc. Y participa. No es que no deja de hacer algo, hace siempre, está haciendo igual que lo que hacen los demás para lograr los objetivos. Quisiera eso, hacer esta pequeña referencia entonces para que podamos entender cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia el concepto de líder y la diferencia con jefe, y cómo quizás hemos podido estar equivocados en estos conceptos y podemos sacar algo más. Y eso es lo que yo quisiera que podamos sacar nosotros el sábado cuando veamos entonces lo que es el concepto de líder y las características que ustedes entonces le van a poner a este concepto. Muy bien. ¿Qué es el liderazgo entonces? Si ya hemos visto la etimología de líder, si ya hemos visto estas dos acepciones, si ya hemos visto una especie de conceptos, si ya hemos visto las ideas que se tienen también sobre el líder, veamos entonces lo que es la acción del liderazgo, que es lo que ejerce, digamos, de alguna forma el líder. Yo quisiera que veamos estas 6 características, creo que son fundamentales las que designan o las que determinan lo que es el liderazgo. Y fíjense, la primera es que es una relación interactiva, es lo primero.
Una relación interactiva quiere decir que hay interacción, que hay comunicación, que hay mensaje y hay respuesta. Y eso es importantísimo. La acción de liderazgo no es una acción solitaria, no es una acción que solamente se piensa, no es una acción que implica una relación con las demás personas. Y esa relación de tipo interactiva. Hablo, me responden, hablan, yo respondo, etc. Eso es importante. Incluso cuando hablo de interactiva no hablo solamente de comunicación, o bueno, comunicación a nivel general, pero quiero decir no solamente de hablar, de conversar, ¿no? Incluso la interacción puede ser a nivel corporal. Levanto, me ayudan, está levantando, yo ayudo, etc. Hay una relación entre un grupo de personas o de agentes. Eh, si hay una relación interactiva, significa que hay un agente y un grupo. El agente, que en este caso es líder, y el grupo, que son las personas que le acompañan, las personas que están junto a él. Entonces, vamos llevando el hilo para que podamos definir entonces lo que es liderazgo. Entonces, una relación interactiva que se da entre un agente y un grupo de personas. Dicha relación puede ser permanente o circunstancial. Permanente porque, bueno, hay un objetivo en común que es a largo plazo. Por ejemplo, yo diría la figura de mamá en la casa, que es una figura de liderazgo sin ninguna duda, o de papá, o de alguno de los hijos dentro de la casa. Eso es una figura de una relación permanente que dura seguramente para toda la vida. O puede ser circunstancial, por ejemplo, si estamos en un grupo de una tesis, en una caminata, en algún ejercicio, etcétera. Siempre entonces hay una acción de una persona, que en ese caso su relación con el otro grupo es la acción de liderazgo. Entonces, es una relación interactiva que se da entre un agente y un grupo de personas, que puede ser permanente o puede ser circunstancial, eh, en la cual hay capacidades y habilidades para actuar. Entonces, la acción del liderazgo implica capacidades y habilidades. Esto es interesante porque vamos a suponer que yo les pongo una dinámica, un juego entre todos en un salón, y hay que resolver un problema. Hay un problema, la dinámica consiste en resolver un problema. Ahora, ¿quién asumiría el liderazgo? Seguramente lo va a asumir la persona que se sienta preparado para ello. La persona que sienta que tiene las capacidades o las habilidades para resolver dicho problema. Ahí es entonces en donde saltaría el líder casi que inmediatamente, casi que espontáneamente. No hay que ni siquiera que designarlo. Y va a depender del tipo de problema que yo ponga. Si yo pongo un problema matemático para resolverlo en el grupo, seguramente la persona que es más diestra o la persona que tiene mayor capacidad en el ámbito de la matemática, seguramente es la que va a salir a dar la cara como líder y va a decir, mire, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, tú haces esto, yo hago esto, yo voy sumando, etcétera, etcétera. Ahora, si pongo una dinámica que puede ser más, no sé, de lengua, eh, igual, la persona que es más diestra entonces en idioma, seguramente es la que va a salir espontáneamente para resolver la situación. Entonces, implica que hay capacidades y habilidades. Una persona que no sabe qué hacer, seguramente puede tener muchísimo carisma, puede tener muchísima motivación y puede animarlos a todos para querer resolver el problema. Pero eso no implica que necesariamente se vaya a resolver. Son necesarias las capacidades y habilidades. Y quizás yo, como líder, no tenga tantas capacidades y puedo motivar a que otros las utilicen para poder resolverlo. Eso también vale. Pero lo que no puede faltar es que las capacidades y las habilidades estén ahí presentes, porque alguien las tiene que poner para poder resolver eso. Lo quinto es que hay objetivos propuestos. ¿Cuál es el objetivo? Resolver la dinámica. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la meta. ¿Cuál es el objetivo? Hacer la tesis. ¿Cuál es el objetivo? Ser mejor persona. Entonces, independientemente, hay siempre un objetivo que se quiera lograr. Y eso es parte también de esa relación interactiva entre el líder y las demás personas. Y hay una retroalimentación constante entre las demás personas y el líder. Eso también es esencial dentro de la acción del liderazgo. No es solamente una sola dirección. El líder dice lo que hay que hacer y todos lo hacen. No, al contrario. Siempre hay una retroalimentación, siempre va a haber quejas, siempre va a haber gente que va a decir que no está de acuerdo con lo que está diciendo el líder, siempre va a haber gente que dice que está de acuerdo, en fin. Y esa retroalimentación es fundamental dentro de la acción del liderazgo.
Por eso que le digo que tenemos que quitarnos muchas ideas, porque siempre se cree, bueno, el líder dice lo que hay que hacer y todos lo hacemos y todo excelente. No, no siempre es así. Y en todas esas acciones en las cuales se ejerce el liderazgo, siempre hay retroalimentación positiva o negativa. Y todo eso, sin duda, ayuda al líder y al grupo. Tipos de liderazgo. Ya estamos entonces casi llegando al final de esta clase. Eh, Fíjense, a nivel general se conocen muchísimos tipos de liderazgo. Yo creo que los más genéricos o los más importantes pudiesen ser estos tres. Sin embargo, de estos tres se desprenden otros. Es decir, hay líderes autocráticos, pero hay líder autocrático tal, hay líder autocrático tal. Entonces, hay un desglose que se ha hecho, que han hecho muchísimos autores sobre los tipos de liderazgo que podamos encontrar. Yo voy a hablar solamente de estos tres porque son sin duda los más importantes y aquí se resumen casi que todos los demás. El primero es el líder autocrático. Se conoce a esta clase de liderazgo que es aquella en la que todas las decisiones recaen sobre el líder, sin tomar en cuenta la opinión de los demás. Es un poquito dramática también, y por eso es que hay muchos autores que la dividen, porque, por ejemplo, aquí dice que el líder no le presta por absolutamente ningún motivo atención a las demás personas. Solamente él toma las decisiones y listo. Pero puede haber un líder que en algunas cuestiones sí les presta atención, en otras no. Y aquí es donde se comienzan a desglosar cada uno de los tipos de liderazgo. Pero vamos a quedarnos a nivel general. El autocrático entonces es aquella persona, es aquel líder que siente que siempre tiene la razón. Que puede que la tenga en muchos casos, pero él siente que siempre la tiene y por tanto no presta atención a las opiniones que puedan tener las demás personas que la acompañan. Hay muchísimas personas que creen que este tipo de liderazgo es el mejor. Y quizás muchos de ustedes dirán, no, claro que no. Pero hay mucha gente que sí lo cree. Y eso tenemos que respetarlo sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque sienten que, y tienen muchísima razón en eso, si el líder es la persona que se ha preparado para, si el líder es la persona que tiene las capacidades, entonces las decisiones no las pueden tomar los demás. Incluso aquí hay un ejemplo bien interesante que es la democracia, que es el poder del pueblo, el poder de las personas, de los ciudadanos. Y fíjense, hay un dicho por ahí que dice que no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la elección de la mayoría es la correcta. Y esto apoya un poquito a las personas que defienden entonces lo del líder autocrático. Porque, por ejemplo, somos un grupo de 10 personas que vamos a tomar una decisión y las decisiones pueden ser la buena y la mala. Hay dos opciones. Pero yo puedo convencer a 8 personas para que agarren la decisión equivocada. ¿Por qué? Porque me conviene a mí y yo los convenzo. Entonces quedamos 8-2. En ese sentido, la mayoría, que fueron 8, no tuvo la razón, no necesariamente tuvo la razón. Entonces, fíjense, debido a este planteamiento, hay muchísimas personas que creen que un líder autocrático es el mejor, porque es la persona que se preparó para ello y por tanto puede hacer las cosas bien y no dejarse guiar por la mayoría que quizás pueda estar equivocada. Ahora, entramos en otro tema, que es que ese líder también puede estar equivocado, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Está el líder liberal. Vámonos abajo. El líder liberal es aquel que le da una gran libertad a sus colaboradores y les puede confiar la toma de decisiones importantes. Entonces, es totalmente lo contrario. Es aquella persona que le da la oportunidad a sus compañeros, a sus seguidores, a las personas que están con él, para que se tomen las decisiones importantes. Entramos totalmente a lo contrario de allá. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sabemos, pero hay muchísima gente que apoya este tipo de liderazgo. Pero tiene sus pros y sus contras sin ninguna duda. Y está el líder democrático. Este tipo de liderazgo implica la participación de todas las personas que persiguen el mismo objetivo, tanto del líder como de las personas que le siguen, todos por igual. Entonces todos tienen la misma capacidad de elección o todos tienen el mismo nivel de compromiso y de decisión dentro de la acción de liderazgo. ¿Cuál nos gusta más? Eso queda a discreción de cada uno de ustedes. Ahora, yo hago una propuesta. Por eso les decía, creo que tenemos que tratar de dejar un poquito de lado las ideas o los mitos que nosotros hemos ido hablando a lo largo del tiempo sobre el líder. Y creo que estos tres tipos de liderazgo sin duda responden a esos conceptos de liderazgo que hemos tenido por mucho tiempo. Por eso yo quería, y por eso después de esta investigación de lo que es
la concepción o la etimología de lo que significa ser un líder, quisiera hacerles una pequeña propuesta que yo llamo líder auténtico. Entonces, no es un líder autocrático, no es un líder democrático, no es un líder liberal, es un líder auténtico. Y yo le pongo 6 características que yo creo que son esenciales y que las saco de lo que ya hemos hablado el día de hoy. Fíjense, lo primero, si un líder es la persona que poda, es el jardinero, y a su vez es la persona que guía, para mí el liderazgo entonces es un servicio hacia otras personas. Y eso es lo primero que yo creo que es esencial y que tenemos que marcarlo como fundamental dentro del concepto de liderazgo. Entonces, el líder es un servidor, una persona que presta su servicio para otras personas, para podar, como lo hace un jardinero, o para guiar, como lo hace un guía de campamento, etc. La segunda característica es que el líder debe tener conocimiento. Eso es fundamental dentro de un liderazgo. Sea porque vas a ser podador o sea porque vas a ser guía, tienes que conocer sobre eso que vas a hacer. Y no solo debes conocer sobre lo que se va a hacer, sino que debes conocer a las personas que te van a acompañar dentro de ese proceso. Debes conocer sus características, sus cualidades, sus competencias, etc. Porque eso es realmente lo que te va a ayudar a poder marcar algunas pautas para poder cumplir el objetivo que se quiere cumplir. Tercero, el líder empodera. Y lo que decía con la frase del autor que les mencioné hace poco, no significa solamente que en algún momento yo le digo, ok, ahora te toca hacerlo a ti. No se trata solamente de ese tipo de empoderamiento. Se trata de sacar de la persona esas características, esas cualidades, esas competencias, esa experiencia que tiene esa persona y que seguramente puede ayudar y puede servir a los demás. Fíjense que si vemos estas características que estamos viendo, tiene una mezcla un poquito de cada una de las cosas. No es solamente autocrático, no es solamente democrático, no es solamente liberal, tiene un poquito de cada cosa. Y eso es lo que para mí es un líder auténtico. Entonces, en esta oportunidad, en la opción de empoderar, significa que a veces tengo que escuchar a las demás personas, pero los escucho no porque soy un buen líder y le doy la oportunidad, ¿no? Porque sé, porque conozco, como fue la segunda opción, y sé que esa persona tiene algo que enseñarme, tiene experiencia, y por eso hago lo posible para que esa persona nos enseñe también a nosotros. Entonces, fíjense, cuando hablo de un líder auténtico, hablo de un líder real, no una persona que simplemente se crea un concepto de líder y actúa como tal cuando realmente no lo es. Vamos con lo cuarto. Ayuda a cambiar. Como veían en el ejemplo del jardinero, ese ayudar a cambiar significa que a veces tiene que tomar decisiones difíciles. Tiene que cortar algunas cosas, tiene que quitar algunas cosas, tiene que decir no a algunas cosas. Que ese es otro de los errores que siempre creemos. El líder siempre dice que sí a todo lo que digan las demás personas. Para caer bien, para quedar bien delante de los demás. Eso lo vamos a ver ahorita en la próxima lámina también. Pero el líder entonces eso, ayuda a cambiar, ayuda a que las personas crezcan. Y por eso tiene que conocer muy bien a las personas. Por eso tiene que saber qué es lo que le está afectando. Por eso tiene que saber qué es lo que le molesta para poderle ayudar a quitar eso y poderles ayudar a crecer, a ser mejores personas. Quinto, guía, conduce, camina, marca el camino. Creo que eso es una característica esencial. Y por último, busca el desarrollo de las personas. Entonces, fíjense, un líder no se queda solamente en lograr una meta. Un líder no solamente plantea, hicimos la tesis y ya. Un líder busca que se alcance la tesis, pero que en el proceso las personas puedan crecer. Las personas puedan alcanzar sus objetivos personales, puedan lograr las metas que quieren en su vida. Por lo menos aporta eso. Quizás no la puede lograr por completo, pero aporta a ello. Y un líder tiene esa capacidad de ver cuáles son las necesidades, cuáles son las capacidades que tiene esta persona, ayudarle en sus necesidades y potenciar sus capacidades para que esa persona pueda crecer. Y después que se logre la tesis, esa persona no solamente logró la tesis, sino que es mejor persona, por ejemplo. Entonces, estas 6 características para mí son fundamentales dentro del liderazgo y por eso yo lo llamo un líder auténtico. La vamos a ver el próximo sábado cuando tengamos la clase y vamos a tratar de profundizar un poquito más en ella. Y para terminar entonces, yo creo que hay 2 características fundamentales que debe tener el liderazgo, que es la ética y la resiliencia.
Fíjense, un líder ético, un líder auténtico primero es un líder ético. Ahora, un líder ético tiene que ver muchísimo con la manera en la cual nosotros vemos a las demás personas, la manera en la cual nosotros percibimos a las demás personas. Y aquí hay varias características. Porque fíjense, un líder ético entonces se preocupa. ¿Por qué se preocupa por los demás? Porque los ve como iguales. No se ve superior a los demás, no se ve menor. Los ve como iguales. Y como los ve como iguales, se preocupa. ¿Y por qué se preocupa? Porque si yo me preocupo por mí, por mi crecimiento, por lo que yo quiero, también me tengo que preocupar por el otro, porque es igual a mí. Y creo que eso es bien interesante. Un líder ético se prepara porque conoce su responsabilidad, porque sabe que no está tratando con arena, está tratando con otras personas, con otros seres, con los cuales quiere lograr un objetivo y por tanto busca todas las herramientas posibles para que cuando vaya a ejercer su labor realmente sea con éxito. Eso es fundamental. Un líder ético valora, no tiene miedo a enseñar, no tiene miedo a que le vayan a quitar su puesto. Entonces no se guarda ciertas cosas para sí mismo para poder seguir siendo el líder, ¿no? Enseña, entrega todo lo que tiene, todo lo que puede dar, lo que puede enseñar, se lo da también a las demás personas. Y es posible que unas personas preparadas, empoderadas luego con la formación que yo he recibido, pueda en un futuro asumir el liderazgo, porque tiene muchísimas más capacidades o características que quien era el líder. Un líder corta, un líder con ética corta, sin miedo a dejar de ser popular. La mayoría de las personas cree que el líder siempre es buena gente, el líder siempre dice que sí, el líder siempre está de acuerdo con todo, ¿no? El líder ético corta y algunas veces tiene que cortar y cortar con fuerza. ¿Qué significa? Quitar ciertas cosas que que no sirven, que no funcionan, que no ayudan a las personas a crecer. Y eso a veces pueden ser decisiones que no son populares, porque muchas personas se pueden molestar, porque muchas personas pueden no estar de acuerdo, etc. Pero un líder ético lo hace. ¿Por qué? Porque busca el desarrollo pleno de esas personas. No se desvía, es perseverante en lo que hace, en el caminar que está haciendo. No se va hacia las ramas. Y es humano, lo que les decía, tiene la visión de desarrollo. Sabe que además de la meta que se quiere lograr específicamente, tiene que ayudar a las demás personas, a quienes están consigo, porque él sabe que tiene las características para poderlos ayudar a ser mejores personas, mejores humanos. Y por último, el líder tiene que tener resiliencia. Y en resiliencia hay tres características fundamentales. Uno, corrige cuando se equivoca. Dos, reacciona en el momento, cuando sabe que puede cometer un error. Y tercero, se anticipa, que para mí sería la ideal, pero no siempre podemos anticiparnos a las cosas. Pero un líder sabe que si va a ir a un camino, cuáles son las cosas o las circunstancias que se pueden presentar y por tanto las anticipa. Eso significa que el líder se prepara, no sale corriendo y dice, vamos, ánimo, todos podemos lograrlo. No, se prepara, se anticipa, puede suceder esto y ante eso voy a hacer esto. Vamos a suponer que no se anticipó, por lo menos reacciona en el momento y actúa en la situación. Vamos a suponer que no reacciona, por lo menos corrige cuando se equivoca. Esas características que son resilientes son importantes dentro de un líder. Y bueno, nos vemos entonces el sábado 26 con la segunda parte de esta clase, en la cual vamos a tener un poquito más de interacción. Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto hoy. Vamos a sacar entonces un concepto de liderazgo que surja de nosotros mismos y vamos a dar cierre, obviamente, a este módulo de este diplomado. Un placer para mí haberlos acompañado en el día de hoy y bueno, que tengan un feliz día y muchas gracias por su atención.